rápido, saco mayor cantidad de CO2 de mi cuerpo, y si yo disminuyo la cantidad de CO2 que está en mi sangre, a su vez se va a disminuir la formación del ácido carbónico. Cuando se disminuye la formación del ácido carbónico, pues esta disminución en la producción de este ácido me va a provocar que el pH se eleve y podamos regresar a un pH fisiológico. ¿Vale? Este es otro ejemplo práctico de cómo el sistema respiratorio me ayuda a compensar los cambios en el metabolismo del cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que nuestro cuerpo estuviera perdiendo una gran cantidad de ácido? ¿Sale? Como por ejemplo durante un vómito incontrolado. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos una enfermedad que me estuviera provocando una gran cantidad de vómito, recuerden que en el estómago tenemos un ácido muy fuerte, que es el ácido clorhídrico. Este ácido lo que hace es ayudar a digerir los alimentos, ¿sí? De manera tal que cuando nosotros tenemos vómito, nosotros estamos sacando ese ácido de nuestro cuerpo. Al momento de que nosotros perdemos una gran cantidad de ácido, ¿sale? Porque lo estamos eliminando por medio del vómito, nuestro pH se va a hacer más alcalino. Si nuestro pH se hace más alcalino, esto me va a llevar a un estado de alcalosis. Entonces, si mi metabolismo me está produciendo esta alcalosis, ¿sale? Mi pulmón lo que va a hacer es que va a ayudarme a compensar este cambio en la sangre. Lo que va a provocar es que yo empiece a respirar mucho más lento, ¿sale? Cuando yo empiezo a respirar mucho más lento, el CO2 ya no va a salir de mi sangre y por lo tanto se va a empezar a acumular, ¿sale? Cuando el CO2 empieza a acumular dentro de mi sangre, esto aumenta la concentración de ácido carbónico y por lo tanto me puede ayudar a bajar el pH y regresar al equilibrio, ¿sale? Estas son las 4 formas en las cuales se pueden compensar los cambios en el pH de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que nosotros vamos a tener principalmente 2 tipos de problemas, ¿sí? Podemos tener acidosis y podemos tener alcalosis, ¿sí? La acidosis se va a evidenciar cuando el pH disminuya por debajo de 7.35 y la alcalosis se va a evidenciar cuando el pH suba por arriba de 7.45. Ahora, si nosotros observamos una gasometría, una medición de los gases que nosotros podemos encontrar dentro de la sangre, nos van a dar los valores de PCO2, ¿sale? Que la PCO2 es la presión parcial de CO2. ¿Qué significa esto? La presión parcial de CO2 es la cantidad que yo voy a encontrar de el CO2 libre dentro de la sangre. Como ya les mencioné, hay una parte del CO2 que se une a la hemoglobina, hay otra parte que se une al agua para formar ácido carbónico, pero también hay otra parte que se encuentra libre viajando en la sangre, ¿sale? Los valores normales de PCO2 van de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Y en la gasometría también nos van a reportar el valor del bicarbonato, ¿sale? El valor normal del bicarbonato en sangre va de los 22
a los 26 milímetros de mercurio. Observando los valores de estas dos moléculas, ¿sale? Perdón, el bicarbonato se mide en miliequivalentes. Observando los valores de estas dos moléculas, yo puedo conocer qué tipo de trastorno está presentando un paciente, ¿sale? Y dependiendo de el trastorno que esté presentando este paciente, lo vamos a poder dividir en acidosis de tipo respiratoria y de tipo metabólica. ¿Sí? A su vez, podemos dividir a la alcalosis en respiratoria y metabólica. Ahora, para poder saber de qué tipo de trastorno estamos tratando, hay que observar los valores de estas dos moléculas, PCO2 y bicarbonato. ¿Sale? Entonces, lo primero que yo me tengo que fijar en mi gasometría es en el pH. Si mi pH está bajo, estoy en un problema de acidosis. Y si mi pH está alto, o sea, por arriba de 7.45, voy a estar en un estado de alcalosis. Lo siguiente es identificar si esa acidosis o alcalosis es de tipo metabólica o respiratoria. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, va a existir un problema central, ¿sale? El cual se le conoce como cambio primario, y podemos tener a partir de ese cambio primario una compensación. Si nosotros estamos hablando de que la acidosis es de tipo respiratoria, el cambio primario se va a evidenciar en la PCO2, ¿sí? De manera tal que si yo tengo un problema de acidosis respiratoria es porque el CO2 no se está sacando de mi sangre, por lo tanto está convirtiéndose en ácido carbónico, y por lo tanto este ácido me está produciendo la acidosis. Entonces, si yo tengo un problema de acidosis respiratoria y yo mido el PCO2 dentro de mi sangre, este se va a encontrar elevado, ¿sale? Y como recordarán, la manera en la cual el riñón compensaba esos cambios en el pH era tirando hacia la orina hidrogeniones y reabsorbiendo bicarbonato. De manera tal que el riñón, cuando haga su labor de compensación, lo que va a producir es una elevación del bicarbonato. ¿Sale? Ahora, si yo estuviera hablando de que el tipo de acidosis es metabólica, en este caso el valor primario, ¿sale? El cambio primario va a ser el bicarbonato, ¿sí? Cuando yo estoy en una acidosis de tipo metabólica, la disminución en el bicarbonato es lo que me está produciendo esta acidosis. Como el ejemplo que yo les mencionaba, que ocurre durante la diarrea, ¿sale? Ahora, cuando yo tengo un problema de tipo metabólico, el órgano que va a ayudar a compensar estos cambios va a ser el pulmón. Si yo estoy en una acidosis, lo que va a ayudar a hacer el pulmón es a sacar más CO2 para disminuir la concentración de ácido carbónico. Por lo tanto, el cambio compensatorio en este tipo de trastornos sería encontrar bajo el PCO2, bajo por debajo de 35 milímetros de mercurio. ¿Sale? Ahora, si nosotros estuviéramos en un problema de alcalosis, vamos a ver que si esta fuera de tipo respiratoria, el problema o el cambio primario sería nuevamente el CO2.
Cuando decimos que tenemos un problema de alcalosis es porque el CO2 lo estamos sacando mucho de nuestro cuerpo, por lo tanto la PCO2 se va a encontrar disminuida. Si nosotros tenemos la PCO2 disminuida, el cambio que nos va a provocar el riñón para tratar de compensar estos cambios en el pH va a ser una disminución del bicarbonato, ¿sale? Si nosotros estamos en una alcalosis respiratoria, en este momento vamos a empezar a tirar bicarbonato por la orina para ayudar a compensar los cambios en el pH, ¿sí? Ahora, si el problema fuera de tipo metabólico, el cambio primario va a ser el bicarbonato, de manera tal que si nosotros estamos en una alcalosis es porque se está aumentando los niveles de bicarbonato dentro de nuestro cuerpo, ¿sale? Lo que yo comentaba hace rato, en el caso de los vómitos, cuando perdemos una gran cantidad de ácido, lo único que se queda en nuestra sangre va a ser el bicarbonato, y esto me va a producir una alcalosis de tipo metabólica. El cambio compensatorio sería entonces un aumento en la concentración de PCO2 dentro de la sangre, para que al aumentar el CO2 en la sangre, este se convierta a ácido carbónico, y cuando se convierte en ácido carbónico, esto me ayuda a compensar el pH de la sangre. Entonces, ustedes lo que tienen que observar en una gasometría es primero el pH, y para decidir si es metabólica o respiratoria, observar los niveles de PCO2 y de bicarbonato, ¿sale? El cambio primario en la acidosis respiratoria fue la elevación del PCO2, ¿sí? Y el bicarbonato fue el cambio compensatorio. Ahora, si ustedes recuerdan, el cambio compensatorio en los problemas respiratorios se va a dar por el riñón. Esto lleva tiempo, así que al principio podemos encontrar el bicarbonato sin cambios, pero después de 24 horas ya lo vamos a encontrar elevado, ¿sale? En la acidosis de tipo metabólica, el cambio primario fue el bicarbonato, ¿sale? Disminuyó. De manera compensatoria, lo que hace el CO2 es disminuir, ¿sale? Entonces, antes de que empiece a compensar el pulmón, que esto lleva muy poco tiempo, unos minutos, ¿sí? El pH se puede encontrar normal. Después de unos minutos empieza a compensar el pulmón y el el CO2 empieza a disminuir, ¿sale? Entonces, al observar un estado de acidosis, si yo veo el PCO2 aumentado, esto me indica claramente que es respiratoria. Si veo el bicarbonato disminuido, esto me indica claramente que es de tipo metabólica. Lo mismo con la alcalosis. En la alcalosis el cambio primario es, en el estado respiratorio, una disminución del CO2, que esto a su vez me va a provocar el cambio compensatorio, que es la disminución del bicarbonato, ¿sale? Que este se puede encontrar normal antes de que empiece a compensar el riñón. Y en la alcalosis de tipo metabólica, el cambio primario fue un aumento del bicarbonato y su cambio compensatorio fue un aumento de la PCO2, la cual antes de que empiece a compensar el pulmón se puede encontrar normal. Entonces, observen esto. Si yo veo un estado de alcalosis y veo disminuido el PCO2, esto me indica que es alcalosis respiratoria. Y si yo tengo un estado de alcalosis y veo aumentado el bicarbonato, esto me indica claramente que es de tipo metabólica, ¿sale? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este video. Muchas gracias por seguirme en Facebook, en YouTube, ¿sale? Esto todavía es un poco más amplio, voy a tratar de aclararlo en videos siguientes, ¿sale? Pero bueno, muchas gracias, eso es todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.